amigos? Qué gusto que puedan acompañarnos hoy en nuestro segundo programa de Fe y Reflexión. Para nosotros es un verdadero placer que usted pueda estar del otro lado de la pantalla y que pueda acompañarnos en esta mesa. Hoy estaremos abordando un tema por demás importante. Para eso tenemos de invitados a varios estudiantes del Seminario Teológico Centroamericano. Braulio, bienvenido. Un placer, Ricardo. Sharon, bienvenida. Hola, gracias. Igual, Fred, un conocido. Gracias, Ricardo. Bien, quisiera empezar haciéndoles la pregunta y que ustedes nos ayuden a definir qué es teología, para que la gente que está viéndonos pueda entender qué es la teología y al final para qué nos sirve. Braulio. Un concepto bastante sencillo, creo, de la teología es el conocimiento que se tiene acerca de Dios, ese conocimiento que el ser humano tiene sobre Dios. Sí, como menciona Braulio, es el estudio de Dios. Sin embargo, a mí me llama la atención que en sí la palabra teología no se encuentra en la Biblia como tal, sino que simplemente se encuentra la palabra en su división, que es theos y logos. Pero la palabra teología no se encuentra, no es bíblica, si lo podemos ver desde ese punto de vista. Y eso es bastante interesante. Walter, ¿qué podrías decir? Y yo agregaría la idea de Sharon, que el término no es bíblico y eso creo que nos obliga a ir a la cultura griega, de donde nace el término. Entonces deberíamos hacernos la pregunta: ¿qué entienden los griegos con teología? Y básicamente habrían tres facetas para ponernos un poco en contexto. La primera, quizás, estadio en donde se gesta la palabra teología es en un acto cúltico, es decir, se utilizaba teología como himno. Pero posteriormente Platón utiliza teología como apología. Es una defensa que hace Platón por los poetas griegos que hablaban sobre los dioses, pero de una manera inmoral, por así decirlo, ¿verdad? Los dioses hacen un montón de cosas que no está acorde a un concepto de dioses, por así decirlo. Y en un tercer plano está Aristóteles, hablando de teología, pero como contemplación. De ahí, todas esas tres maneras quizás de entender teología va evolucionando hasta llegar al Nuevo Testamento, donde precisamente la palabra logos, en Juan 1.1, hace referencia precisamente a la palabra que es Cristo encarnándose. Entonces, teología en este caso sería, si queremos definir el término, es hablar sobre Dios, ¿verdad? Es un discurso que los seres humanos hacemos sobre Dios. Pero no solo hablar sobre Dios, sino en la medida en que nosotros hablamos sobre Dios, hablamos también sobre nosotros, quienes estamos, en este caso, dialogando sobre el tema. Y entiendo entonces que teología es pensar acerca de Dios y tener un conocimiento, un diálogo acerca de Él, pero entendemos entonces que la teología no necesariamente es del Dios de la Biblia. ¿Puede haber otra teología? ¿Pueden haber otros teólogos hablando de otros dioses? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por eso la palabra en la cultura griega es eso. Podemos hablar de muchos dioses, pero ya en el Nuevo Testamento hablamos de la palabra, de Jesucristo. Es decir, el énfasis en este caso entonces sería la teología cristiana, o quizás ampliando y siendo más específico, la teología judeocristiana. Eso sería entonces el tema de la mesa, por así decirlo. ¿Y cómo o de dónde vienen las fuentes para hacer teología? ¿Braulio? Yo creo que una de las fuentes principales para hacer teología, y en este caso teología cristiana, es la Biblia, pero también de la experiencia, de la tradición, que son partes importantes de donde podemos partir para hacer teología. En el contexto en donde el ser humano se encuentra. De ahí la fuente para hacer teología. Okay. Y Sharon, ¿cuál es la autoridad final de la teología? ¿A dónde referimos nosotros que tiene autoridad la teología? ¿Quién es esa máxima autoridad para hacer teología? Dios, la Biblia. A partir de su revelación es que uno como cristiano hace teología. Karl Barth dijo, Dios puede hablar solo de Dios. O sea, nosotros lo que conocemos de Dios es lo que Él se ha revelado a nosotros. Y es por eso que en la Escritura también encontramos esa fuente para hacer teología y de ahí partimos. Y hablando de eso, ¿cómo se hace teología, Braulio? Se hace teología, creo yo, de diferentes maneras. Platón nos decía, hacer teología es entender lo divino a través de la razón humana, y creo que ese es un buen punto de partir. Entonces, el ser humano o la persona puede hacer teología desde diferentes experiencias en la vida diaria, en el quehacer pastoral o teológico, de ahí se puede hacer la teología. ¿Quiénes hacen teología, Sharon? ¿Quiénes? Se puede decir o tener la idea vaga, tal vez, de que solo los teólogos, solo quien está en un seminario
incluso solo los pastores pueden hacer teología, pero cuando uno entiende realmente qué es teología, una ama de casa puede hacer teología, un abusado sexual puede hacer teología, un niño puede hacer teología. No es necesario entender eso. Es algo complejo tal vez porque sí se necesita de mucho estudio, se necesita estudiar el idioma, tanto hebreo como griego, se necesita de muchas cosas académicas. Pero si tú haces la pregunta, yo creo en lo personal que todos pueden hacer teología, porque es el estudio de Dios. Dios no se limita. Dios no se limita porque tú no eres estudiado, porque tú eres un teólogo y tú eres una ama de casa, no me revelo a ti. Dios se reveló a todo, entonces no se limita el estudio de él. Muy bien. Entonces entendemos también que para hacer teología tenemos como fuente principal las escrituras y también la reflexión. Eh, ¿Cómo nace la teología, Walfred, desde la iglesia? ¿Qué respuestas o qué pretende resolver la teología en la iglesia? Yo quizás agregaría antes un dato que respondía Braulio y Sharon del hacer, porque no estamos hablando de teología como una fábrica, ¿no? De que uno va y dice, bueno, hoy quiero la teología tal. No hay eso del hacer. La teología es en realidad un qué hacer, porque no solo se hace, como venir a un seminario que mencionaba Sharon, nos dedicamos a hacer, no, sino en la medida en que hacemos, nos hacemos a nosotros mismos, es decir, lo que interpretamos afecta sí o sí a las personas. De ahí, a la luz de tu pregunta, en cuestiones de iglesia, por ejemplo, donde se gesta la teología, donde la teología tiene un resultado, creo que es necesario la evaluación crítica de los discursos teológicos pastorales, porque en muchos casos los pastores a veces dicen que ellos no predican teología, predican la Biblia, dicen, pero en realidad eso es ya teología. Entonces creo que sería bueno tener la actitud crítica, pero también hacer conciencia de que también desde muchos lugares, desde el púlpito, desde la casa, hay teología, pero ¿qué tipo de teología es? ¿Es bíblica? De ahí podríamos hablar un poco más. Asumiendo lo que él dice, es muy importante eso porque la teología puede marcar tu estilo de vida, incluso la educación que los padres dan como pastores o padres, marca el rumbo, marca lo que tú crees, la doctrina que tú crees, marca tu vida. Entonces, es muy importante o tal vez tener bastante conocimiento acerca de eso porque si no puedes echar a perder una vida, si no realmente entiendes qué es teología. Tal vez algo que hay que considerar y creo que en todo estudio, cualquiera que pueda hacer, es una disciplina y la teología es una disciplina. Muchas veces creemos que la teología no es tan relevante o importante y tratamos, ¿no?, de hacerla desde diferentes puntos o diferentes contextos, pero para poder entender y hacer teología, y lo que decía Walfred y Sharon, hay que entender que es una disciplina y si se quiere hacer teología hay que disciplinarse. Y también entendemos, creo que por la definición que hemos dado, que la teología trata de recorrer un ámbito de nuestra fe, porque trata de abordar temas de fe, pero también trata de abordar temas de iglesia. Y con eso, teniendo en mente, ¿qué servicio presta la teología a la iglesia o a la sociedad? Tal vez cualquiera que quiera responder. Yo quizás hablaría un poco del servicio, pero a veces se entiende como para qué sirve. Y todo esto para qué, ¿verdad? Creo que en primera instancia la teología configura la existencia del individuo. El sujeto que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido, en este caso, estudiar un seminario, eh, la teología dice algo sobre su vida. Entonces, el para qué sirve o el servicio que vaya a prestar, en primera instancia sirve porque me habla a mí, dice algo sobre mi existencia y cómo también me debo de conducir en la vida. En la iglesia, tal vez un punto importante y fundamental es de que provee el contenido de la enseñanza y la estructura también, con el pensamiento del que la expone, pero también del que la recibe. Entonces, de esa manera, la teología sirve para estructurar el pensamiento revelado a través de la Biblia, pero entendido por el ser humano, por la persona que expone esa palabra. Sharon. Me gustaría agregar algo más, tal vez más de índole personal. Para mí la teología me ha proveído de más preguntas acerca de Dios. Preguntas a veces que no son respondidas y que aún sigo respondiéndolas y tratando de encontrar alguna respuesta, ¿no? Y a la medida que encuentro o no encuentro, me salen más preguntas. Entonces, en lo personal es para entender a Dios,
entender a ese misterio que aún no lo logro comprender en todo su plenitud. Yo quisiera agregar una idea en ese caso, que la teología se hace en ese caso en la medida en que el hombre va caminando, es decir, la teología se hace en el caminar del individuo. A veces tendemos a separar la teología como aquello académico, aquello de disciplina, pero ¿y qué me dice en el diario vivir, no? En mi experiencia, en el trabajo, en el deporte, incluso, ¿qué tiene que ver la teología? Pues la teología está ahí, solo que hay que estar conscientes de que ahí, que de hecho se hace, no una mejor teología, pero una teología quizás encarnada, porque dice algo en el lugar donde yo me encuentro. Muy bien. Ya lo escucharon ustedes. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación y por haber conversado con nosotros de este tema importante. Sabemos que quedaron muchas preguntas, sabemos que quedaron temas pendientes aún de tratar. Y esta es la invitación para que usted pueda escribir sus comentarios, pueda hacernos llegar a través de Facebook o de nuestras redes sociales, para que en esta mesa podamos platicar del tema que usted esté interesado o del tema que usted quisiera saber más. Es un gusto para nosotros que nos hayan acompañado y los esperamos en el próximo programa. Saludos.